En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Vamos, en cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. En primer lugar, la cuenta, las urgencias para diferentes proyectos en calidad de discusión inmediata para el proyecto que modifica la ley, el artículo 476 del Código Penal para incluir el delito de incendio en lugares destinados al culto religioso, y el que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución. Y en carácter de suma, hay 3 proyectos de ley que tienen esa urgencia: el que está en tabla el día de hoy, que crea el Ministerio de Seguridad Pública; luego el que sanciona penalmente a quienes ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios; y el que modifica los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Muchas gracias. Sí, pero sí. Antes de que siga con la cuenta del secretario, ¿no estaba ya está para votación en general, entonces, el de que sanciona penalmente a quienes ingresen, porque ese ya pasó por aquí ya? A los que el que ingresen elementos prohibidos a los establecimientos penitenciarios ya pasó por la comisión, creo. Voy a verificarlo. Por favor, sí. Adelante, síganos, por favor. Y luego del señor Gonzalo Vega Marambio, en el cual remite sus observaciones al proyecto de ley que ya fue aprobado en general por la Sala del Senado, que tiene por objeto mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado para regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Ahí él hace presente en el documento que nos hizo llegar la idea de que el dinero rematado y o decomisado de las actividades ilícitas se utilice para pagar una suerte de premio o recompensa a las personas que entreguen datos que efectivamente aporten a la captura o desbaratamiento de una red de narcotráfico, lo que a su parecer sería un gran incentivo en la lucha contra este problema. Y luego, en materia de excusas para las personas que han sido invitadas para esta sesión, el ex subsecretario del Interior, que fue invitado en una segunda oportunidad para esta sesión, Rodrigo Villa, vuelve a excusarse e insistir en que si se le puede invitar en otra oportunidad. Eso es la cuenta. Muy bien, muchas gracias, secretario. Vamos a dar curso a la tabla. Entonces yo quiero recordarles que hoy tenemos el compromiso de votar en general esta ley, así que vamos a hacerlo de todas maneras. Pero entre tanto veamos quiénes son los invitados y vamos a escucharlos, si les parece. Señor presidente, para esta sesión han sido invitados, que está ya en pantalla, el profesor Luis Cordero, que está ahí con nosotros, y también fue invitada de la Asociación Nacional de Fiscales del país, el presidente, el señor Francisco Bravo. Y, como es habitual en estas sesiones de la comisión, están los representantes del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, encabezados por el subsecretario, señor Francisco Gali, y también los representantes del Ministerio Público, que en esta oportunidad está encabezado por la directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, doña Marta Herrera. Muchas gracias, secretario. Vamos a darle la palabra inmediatamente a los invitados. Y quiero recordar que, en todo caso, que la discusión es sobre el Ministerio de Seguridad Pública, digo porque se trata de invitados que tienen competencia e interés en una cantidad de otros proyectos o de otros temas. Se ha hablado mucho de la Fiscalía en estas sesiones, pero esta invitación es fundamentalmente para hablar del Ministerio de Seguridad Pública. Así que le ofrezco la palabra al profesor don Luis Cordero. 15 minutos. Por 15 minutos. Por 15 minutos, por favor. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los senadores, a los asistentes. Voy a compartir una pequeña presentación, si es posible. ¿Me la habilitan? Entiendo que será posible. Usted mismo la comparte, profesor. Está habilitado para hacerlo, sí. Yo estaré llegando. Muchas gracias. Ahí ya la estamos viendo en pantalla. Muchas gracias. Bien, yo me referiría a este proyecto fundamentalmente en mi condición de profesor de Derecho Administrativo y en consecuencia los aspectos de seguridad son asuntos no soy competente. Yo me referiré a las cuestiones de institucional que creo que son relevantes que los honorables senadores y la comisión tengan en consideración. Por un lado, creo que hay un argumento de contexto que es relevante. El modelo institucional chileno es un modelo, como ustedes bien lo conocen, altamente fragmentado y sectorializado, ¿no? La figura del Ministerio del Interior
es una figura que nace del Ministerio de Gobierno desde 1818, pero esencialmente su estructura se mantuvo de 1871 hasta la reforma del 2011. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque buena parte de nuestra regulación administrativa ha descansado históricamente en la homologación de orden público y seguridad en términos específicos, ¿no? En el proyecto del año 2006, ¿no?, el que envió la presidenta Bachelet, se hizo bajo consideraciones similares a las que actualmente han sido enviadas al Congreso, ¿no? Y esto es bien relevante, ahí tienen algunas de los debates que se suscitaron en torno al contexto de ese proyecto, entre otras cosas tenía que ver con las facultades que tenía la autoridad administrativa para fiscalizar a Carabineros, para requerir información a Carabineros, para consolidar datos a Carabineros, donde se rendían cuenta, ¿no? Y entonces está esta disputa que es relativamente conocida entre el Ejecutivo y Carabineros, mientras el Ejecutivo sostenía que era relevante saber la localización y la manera en cómo se distribuían recursos policiales. Carabineros respondía directamente a través de la prensa de que eso es una atribución privativa de ellos. Esto es bien importante porque cuando uno analiza los fundamentos centrales de este proyecto, no son muy distintos a aquellos que fundaron el proyecto del año 2006, es decir, crear un Ministerio de Seguridad Pública separado de aquel que está asociado al Ministerio del Interior. Sin embargo, durante la tramitación legislativa, Seguridad Pública quedó igualmente en el Ministerio del Interior. Hay distintos tipos de razones que se esgrimieron durante esa discusión. Lo que quiero decir con esto es que era relativamente predecible que años después volviéramos al mismo debate sobre separación de funciones. De hecho, en la ley que se dicta el año 2011, y ahí tienen a su disposición el artículo primero, que probablemente es bien conocido por todos ustedes, los énfasis centrales están vinculados a seguridad pública. En el proyecto del 2006 existe una detenida explicación del por qué separar los temas de orden público y gobierno interior de los temas de seguridad pública. Hay un esfuerzo intelectual relevante en ese proyecto que justificaba la creación de un ministerio separado. Sin embargo, durante la tramitación legislativa eso no fue posible, entre otras porque uno de los argumentos que se sostuvo era que no era necesario crear ministerios adicionales. Esto tiene un efecto en el modelo del Ministerio del Interior que más adelante, sobre el cual me quiero referir en los pocos minutos que tengo. Cuando uno analiza los fundamentos, más o menos los fundamentos están asociados de nuevo al tema de Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, uno similar que justifica el del 2006, o el que existió durante su tramitación legislativa, el enfoque de derechos humanos en el caso de Carabineros. Este es un proyecto que está muy condicionado por los hechos ocurridos a partir de octubre de 2019 y por lo tanto un proyecto donde desde el punto de vista de los planteamientos del Ejecutivo están vinculados más bien a la reforma de la policía, ¿no? Y con ello justifica la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Y de nuevo vuelvo, no es que quiera desmerecer los propósitos perseguidos por él mismo, ¿no? Pero el relato con el cual es construido el mensaje del proyecto, sin perjuicio que tiene un articulado algo distinto, no son muy distintos a aquellos que el Ejecutivo planteó en su oportunidad el año 2006. Y si ustedes ven el modelo propuesto, el modelo de gestión propuesto, el modelo de gestión propuesto sigue como el eterno, es nuestro eterno retorno, ¿no? Es decir, esta distinción entre orden público y gobierno interior con seguridad pública. Cuando ustedes ven dentro de los fundamentos, la fundamentación quinta vuelve más o menos a esa discusión que nosotros tuvimos en el 2006. Y disculpe que insista sobre este punto, ¿no? La pregunta que razonablemente desde el punto de vista política pública que uno debiera hacer, que el mensaje creo que no responde, y no lo responde porque está justificado en cierta coyuntura, es las razones que justificarían volver sobre un modelo institucional que el Congreso ya aprobó. Creo que las razones del 2006 siguen siendo válidas igualmente el día de hoy. Sin embargo, las razones que justificarían un modelo, reinsistir en ese modelo sin pasar por un mecanismo de evaluación previo, por lo menos que no se encuentra ahí disponible durante la justificación del mensaje, al menos
invitaría a hacer una evaluación crítica. Una evaluación crítica podría ser que el Congreso se equivocó al no sostener un Ministerio de Seguridad Pública tal como estaba planteado en el 2006 en la ley del 2011. Ese puede ser un argumento bastante razonable, pero creo que es conveniente porque el argumento esgrimido por el Ejecutivo es un argumento que me parece atendible, pero es tan atendible como era hace un poco más de una década. Pero enfrentamos dos dilemas que son relativamente distintos. Mientras era claro la relación entre orden público y gobierno interior, que es ese binomio que permitía dejar consolidados estos asuntos en el Ministerio del Interior y por lo tanto separar las competencias administrativas en materia de seguridad pública, ¿no? Que suponen además otros vínculos institucionales. Nosotros tuvimos dos reformas significativas en primer lugar. Aquella que tiene que ver con la reforma de gobiernos regionales, ¿no? Que tiene su manifestación en la elección directa del gobernador, pero hay reformas que son importantes en la ley de gobiernos regionales, y los efectos del diseño institucional que traiga aparejado el modelo de nueva constitución. Esto es bien importante porque el régimen de gobierno define el rol de los ministerios. La estructura tradicional, esto tiene que ver más que con el Ministerio de Seguridad Pública, una pregunta que el proyecto no responde razonablemente bien, y es la situación en la cual queda el Ministerio del Interior. La discriminación que realiza la fundamentación del proyecto en términos de que hay responsabilidad política asumiría una especie como de gabinete de responsabilidad de ese orden, ¿no? Sin tener mucha claridad de cuál es el régimen de gobierno. Sin perjuicio de eso, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el problema probablemente ya no se traslade al debate sobre el proyecto de ley de seguridad, el Ministerio de Seguridad, sino que a una pregunta distinta que yo creo que este honorable Senado tiene que tener en consideración, y es la situación en la cual queda el Ministerio del Interior. Eso, señor presidente, quedo a disposición de sus preguntas. Gracias, don Luis, muchas gracias por su exposición. Vamos a escuchar también ahora la Asociación de Fiscales. Vamos a hacer todas las preguntas, los planteamientos al final, si les parece. Doy la bienvenida, por cierto, a don Juan Francisco Gali Basili, subsecretario del Interior, que nos va a ilustrar, como siempre, con sus puntos de vista. Le doy la palabra entonces al señor don Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. ¿Dónde está don Francisco? Lo escuchamos entonces. Está tu teléfono, ahora está activado su micrófono, sí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes ya a todas y a todos. Es un honor para nosotros poder, agradecemos la invitación, y es un honor para nosotros poder exponer a esta comisión el punto de vista de la Asociación Nacional de Fiscales. Respecto del proyecto de ley que se debate, señor presidente, quisiéramos primero hacer algunas observaciones previas que nos parecen relevantes y que no dudamos van a ser de gran interés para los honorables senadores. A nivel internacional, la cifra con que se determina el nivel de criminalidad de un país dice relación con la cantidad de homicidios consumados cada 100.000 habitantes. Lo anterior porque realmente este tipo de delitos tiene un evidente impacto social, y porque en general no existe cifra negra respecto a los homicidios. Los homicidios siempre se saben que se cometen, digamos. Por lo tanto, siempre llegan a conocimiento de las agencias policiales y de las agencias de persecución penal. En Europa, Alemania, Dinamarca, Suiza, la cifra aproximada promedio es de un homicidio cada 100.000 habitantes. En países como México, como Honduras, como Salvador, la cantidad de homicidios es más de 10 veces mayor a este promedio de estos países europeos. En Chile, la cifra de homicidios por década se ha mantenido siempre bajo el 3%. Ahí hay una gráfica que estamos exponiendo. Hasta el año 2011, en que se superó la barrera de 3, llegando al 3.2 homicidios cada 100.000 habitantes. Hubo una pequeña baja hasta el año 2016, en que existió un incremento importante, pasando de un 2.9 a un 4.2 homicidios cada 100.000 habitantes.
Y el año 2020 hubo un importante incremento de los homicidios, pasando desde un 4.8%, ahí está el gráfico 2019, a un 5,7% por cada 100.000 habitantes el año 2020. Es decir, si ustedes comparan desde el 2010 al 2020, la tasa de homicidio en Chile se ha más que duplicado. Más que duplicado. Si esa tendencia se mantuviera, probablemente en 10 años llegáramos a una tasa similar a la de México. Pero además del incremento de estos homicidios, que son solo los consumados, no estamos hablando de homicidios frustrados, ni homicidios tentados, estamos hablando solo de homicidios consumados. Existe una cifra estadística que nos importa acá, que dice en relación con los homicidios consumados ocurridos en prisión, de los privados de libertad. Y aquí la cifra, y vamos a la otra lámina, es impactante. Nuestro país, la tasa... Ahí está, perfecto ya. Ahí está. Cada 100.000 habitantes es más de 90 casos. Por favor, comparen con Argentina, con Brasil, con Australia, con Finlandia, bueno, dijimos acá los países europeos, de más desarrollo, etcétera, etcétera. Pero comparémonos con Brasil. Nosotros estamos casi el doble de lo que es la tasa de homicidios en los centros penitenciarios que Brasil. Quiero hacer este contexto, señor presidente, porque nos parece relevante de lo que está ocurriendo hoy en Chile respecto de los homicidios en libertad y de los privados de libertad. Las condiciones de los encargados de investigar y efectuar la persecución penal. Esto es otra cuestión que nos parece importante relevar, señor presidente. Usted sabe que al implementar la reforma procesal penal, se estableció que cada fiscal iba a investigar más o menos 1.000 causas por cada año. Con posterioridad hubo una serie de reformas legales hasta que llegamos al 2005, se reformó la ley de responsabilidad penal adolescente, se bajó la edad de responsabilidad penal a los 14 años. Y ahí en el Ministerio de Justicia se debatió y discutió cuál sería la cifra de fiscales necesarios para poder hacerse cargo de las investigaciones penales. Y se estableció que el promedio, y ahí vamos a otra lámina, más o menos debería ser que cada fiscal podría hacerse cargo de 1.200 causas al año. Ese gráfico que usted está viendo, señor presidente, y los demás honorables senadores, demuestra, la primera barra, que el año 2000, el proyecto, digamos, la reforma, la aproximación, es que cada fiscal más o menos investigaría entre 800 a 1.000 causas. El 2005, cuando se discutió la ley de responsabilidad penal adolescente, se dijo, mire, sería saludable, estaría bien, que cada fiscal investigue 1.250 causas al año. ¿Cuál es la realidad? Gráfico del año 2020 en rojo. La realidad es que hoy cada fiscal, esto es un promedio obviamente, 1.860 causas. Es decir, más del doble de lo que se proyectó el año 2000 y prácticamente el doble de lo que se discutió el año 2005. Esto es importante, particularmente cuando se le exige a la Fiscalía, y está muy bien que se le exija resultados, pero es importante tener a la vista este tipo de gráficas que estamos exponiendo. Pero fuera de eso, señor presidente, estamos hablando, hay 769 fiscales adjuntos en el país, 769. Ha habido un aumento de fiscales, estamos de acuerdo, pero también ha hado un aumento de una cantidad de delitos enorme. Solamente voy a mencionar la ley de violencia intrafamiliar, la ley 20.066, que implica aproximadamente de 1.450.000 causas anuales que ingresan al sistema, más o menos entre un 12 y un 15%, es decir, más de 120.000 causas, 130.000 aproximadamente. La realidad latinoamericana, si nosotros comparamos el número de fiscales por habitante. Siguiente gráfico. Fíjese usted en la gráfica, señor presidente. En Chile existe ese es el número de causas por fiscales. Es lo mismo que el anterior, pero en comparación. 1.860 causas es lo que tienen en Chile. Le sigue México, 691 causas por fiscal. República Dominicana, 44 causas por fiscal, pongo el ejemplo de Uruguay que no está, 300 causas por fiscal. O sea, Chile está casi triplicando la realidad de México. Ahora, es decir, en la comparación con América Latina, la carga de trabajo que tienen los fiscales en Chile está por muy sobre
lo que es comparativamente las otras realidades de los otros países. Considerando esto, señor presidente, es indispensable, en nuestra opinión, que los fiscales y abogados ayudantes, que es otra realidad, se supone que también en el proyecto original se establecía que cada fiscal iba a tener un abogado asistente y un abogado ayudante. La cifra que nosotros manejamos puede estar un poco desactualizada, es que no hay más de 500 abogados asistentes en el Ministerio Público y hay 769 fiscales adjuntos, es decir, hay una brecha ahí muy importante. En resumen, respecto de esto, si nosotros hiciéramos el ejercicio con las estadísticas del año 2005, cuando se discutió la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, lo que estamos diciendo es que para llegar a la saludable cifra de que cada fiscal tenga 1.250 causas promedio al año, necesitamos 271 fiscales más para llegar a ese cuadrito. La situación en regiones es peor, porque la situación en regiones, en general, los fiscales no tienen abogados asistentes que efectivamente los ayuden a sus causas porque están destinados a otras tareas. Respecto al proyecto de ley en concreto, teniendo en consideración esta situación, señor presidente, que acabo de poner, que claramente demuestra un colapso no solamente del Ministerio Público, es un colapso del sistema penal, y esto ha sido discutido en otras comisiones de la Cámara de Diputados y entiendo que también del Senado. Pero considerando este concepto amplio de seguridad que consigna el artículo 1 del proyecto, se advierte que hay una concentración de la decisión política en el diseño, en la evaluación, en los planes, los programas en materia de seguridad, en materia de orden público, resguardo fronterizo, prevención. Pero también, y aquí es algo delicado, se atribuye competencia en materia de persecución y control de los delitos. Y esto es una materia extraordinariamente sensible para la Fiscalía y también para los fiscales. Lo que nosotros llamamos la atención es que el proyecto no puede tener ni directa ni indirectamente, ni siquiera tangencialmente, cualquier activo que significa amenazar la autonomía del Ministerio Público. Creemos que eso hay un consenso y es pacífico de que la autonomía del Ministerio Público es un bien preciado que hay que resguardar, que hay que valorar y que hay que reforzar. Pero aquí advertimos ya una primera colisión que nos parece compleja. Junto con lo anterior, es importante tener presente que cualquier aumento o disminución de la cantidad de delitos que se cometen con relación a las políticas, a los planes, etcétera, que diseñe el nuevo ministerio, incide en las cargas de trabajo que deben asumir los fiscales del Ministerio Público. Y aquí otro concepto más general, el concepto de que cualquier aumento, sea de policía, sea de fiscales o disminución, o sea de delitos, tiene que tener una mirada sistémica. Esto quiere decir que si, por ejemplo, vamos a un ejemplo que ya no se hizo ya, ley de violencia intrafamiliar, 15% de aumento en los ingresos al Ministerio Público. Eso nos llevó aparejado un 15% de aumento de fiscales. Eso ya no fue. La ley de responsabilidad adolescente, creo que fueron 22 fiscales, si mal no recuerdo. Pero junto con eso hay que hacerse cargo de todo el sistema de persecución penal. Estamos hablando de los organismos auxiliares, por ejemplo, el Servicio Médico Legal. Porque si tenemos más fiscales, naturalmente va a haber más requerimientos, por ejemplo, de peritajes al Servicio Médico Legal. Más requerimientos al Servicio de Salud para peritajes de drogas, más requerimientos al Instituto de Salud Pública para el peritaje, qué sé yo, de cocaína o de cocaína base. Entonces, va a haber más demanda. Si uno no tiene una mirada integral y un plan integral para hacer una dotación adecuada, vamos a terminar, entre comillas, cojeando en algunas de las patas de la mesa. En el artículo 3 del proyecto, en nuestra opinión, se debería establecer de manera clara la dependencia orgánica de las fuerzas de orden y seguridad al nuevo Ministerio de Seguridad Pública, pero distinguiéndola de la dependencia funcional que es exclusiva de los fiscales del Ministerio Público en materia de investigación. En el artículo 5, letra A, ya para entrar en más detalle, se debería limitar expresamente el alcance de la colaboración que solicite el nuevo Ministerio de Seguridad Pública al Ministerio Público, teniendo siempre en consideración el carácter secreto de las investigaciones penales, que de acuerdo al artículo 162 son públicas solo para los intervinientes. En el artículo 5, la letra C, se debe excluir la función de diseño y evaluación de la persecución contra la delincuencia organizada debido a que se trata de una función exclusiva del Ministerio Público. Nos parece acertada cualquier tipo de coordinación interinstitucional, no estamos en contra de eso, por supuesto que no, pero siempre respetando la autonomía de la Fiscalía. En el artículo 5, letra H, relativo al diseño y a la evaluación de las políticas y planes de mejora,
En las condiciones para la persecución penal, de nuevo, creemos que la Fiscalía debe tener un rol preponderante, pero también aparejado de los necesarios recursos, tanto humanos como logísticos, para una adecuada persecución penal. En cuanto a la capacitación, referido al artículo 2 del proyecto, creemos que es una necesidad imperiosa, y aquí nuevamente volvemos a la visión sistémica, la creación de una escuela de formación de fiscales del Ministerio Público. Muy parecido a lo que tienen los jueces respecto a la Academia Judicial. Los jueces tienen una formación. Para ser juez se requiere pasar por la Academia Judicial. Para ser fiscal no se requiere pasar por ninguna academia, ninguna escuela de formación. Eso es un déficit, es una deuda del Estado, no con los fiscales, es una deuda del Estado con la ciudadanía para que tenga fiscales adecuadamente formados. Me acompaña la secretaria general aquí a mi lado derecho, Alejandro Godoy, es magíster en Derecho Público, pero ese magíster en Derecho Público se lo pagó ella, ¿ya? Yo tengo 4 diplomados, me acompaña acá Marcelo Leiva, también tiene posgrado, pero son porque tenemos una vocación de servicio y nosotros somos los que nos hacemos cargo de nuestra propia capacitación. En consecuencia, creemos que hay que formar una escuela de formación. En todo caso, es una buena oportunidad para que en el artículo 7, letra H, referido a la capacitación de los funcionarios, se pueda también incorporar a los fiscales en el ámbito de su competencia. En el mismo artículo 7 del proyecto, y esto es una cosa que es muy importante, señor presidente, se debería explicitar la creación de unidades especializadas al interior de las policías que cumplan exclusivamente funciones de investigación, siendo estas dirigidas por el Ministerio Público, quienes participen además anualmente en la fijación de metas, de objetivos y evaluación de ellos. Me explico muy sencillo. Carabineros tiene varias unidades que son altamente eficientes. Por ejemplo, el departamento OS9 de organizaciones criminales, que ven incluso homicidios, cuando ya está rebasada la capacidad de la Policía de Investigaciones, que hoy día está completamente congestionada, digamos, homicidios de la Policía de Investigación. OS7, el OS7 de drogas, ¿cierto? Pero además de lavado de activos. Muchas veces la BRILAC, la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones, también está absolutamente congestionada y sobrepasada. Pero ¿qué es lo que pasa con el OS9 y el OS7? No son unidades que se dediquen de manera exclusiva a la investigación, porque también hacen, por ejemplo, labores operativas, labores de orden público, labores administrativas. Ahí creemos que sería un gran avance, un avance cualitativo, es que estas unidades tengan exclusividad en cuestiones de investigación y dependan funcionalmente del Ministerio Público, si es que no acaso, solamente lo planteo, orgánicamente. Sigo, señor presidente, estoy terminando el artículo 11 del proyecto. Crea este Consejo Nacional de Seguridad Pública, creemos que debe incorporarse al fiscal nacional, y creemos modestamente que debe incorporarse a la Asociación de Fiscales a través de su presidente o algún representante. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la mirada del fiscal nacional desde el punto de vista de la política de persecución penal es muy importante, pero la mirada del gremio también es importante, porque es la mirada operativa, la mirada del día a día, la mirada del juicio oral, la mirada de la audiencia de control, la mirada del sitio del suceso, la mirada de lo que va ocurriendo hoy día, de lo que está ocurriendo en la calle. Y esa mirada es muy importante. Pero volvemos sobre lo mismo, reforzar la dotación de los fiscales para que se puedan dedicar de manera exclusiva a este tipo de cuestiones que son de la más alta relevancia. Y por último, creemos que para un efectivo combate al narcotráfico, la corrupción, violencia de género, etcétera, etcétera, hay que modernizar las técnicas de investigación a través de reformas legales. Han habido avances en esto, pero creemos que insuficientes. Y también con la mirada de nuevo de los que somos operadores del sistema penal, de los que estamos en la primera línea, en los controles de detención, etcétera, etcétera, para que tengamos también los adecuados apoyos, los recursos humanos, tecnológicos, en definitiva, para entregar un mejor servicio de justicia a Chile. Nosotros miramos con buenos ojos la creación de un Ministerio de Seguridad Pública separado, con una visión más técnica, separado del Ministerio del Interior. Creo que es una buena noticia, pero creemos también, y por eso agradecemos, que ojalá estas ideas, estos conceptos, estos principios que nosotros hemos vertido en esta sesión sean recogidos por esta comisión. Señor presidente, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, don Francisco. Muy, muy interesante su presentación. Vamos a abrir la palabra para el uso de la palabra para quienes quieran comentar sobre las presentaciones o hacer alguna pregunta. Se ofrece la palabra. Senador Moreira. Sí. Si usted se acerca más a su micrófono. Sí, gracias, presidente.
La verdad que yo quisiera hacer una pregunta al señor Cordero, que dice relación con lo siguiente. Mire, el profesor Cordero habla de tener algunas dudas respecto al rol del Ministerio del Interior en un nuevo Ministerio de Seguridad. A mí me gustaría saber si él nos pudiese ilustrar cuáles serían sus principales aprensiones. ¿Habría dualidad de funciones? ¿Falta de atribuciones del Ministerio del Interior? Esa es mi pregunta para don Luis Cordero. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. ¿Algún otro senador quiere hacer alguna pregunta? Porque yo quisiera hacer alguna también, pero senador Kenneth Pugh, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar al subsecretario Gali, también a los expositores que nos han ilustrado con temas y con data. Es bastante importante lo que nos señala la Asociación de Fiscales respecto a la formación. Yo creo que es muy importante que sí hagamos el esfuerzo para que esta ley sea integral y sistémica, como se señala, y buscar la forma que se pueda adaptar en el tiempo. Este es un sistema integrado y este ministerio tiene que hacerse capaz de lograr generar esta integración interagencial, interoperable. Todos estos elementos son fundamentales. Pero también, y este es el tema de cómo tiene que llegar a las regiones, aclarar muy bien el tema de los nuevos gobernadores regionales. Yo creo que este es un tema de fondo que tenemos que discutir. Obviamente va a existir el debate constitucional, no tengo ninguna duda, pero sí me gustaría escuchar del profesor Cordero cuál es la visión de él, de la forma en que un gobierno regional se debiera aproximar a este tema, de qué forma debiera estar y cómo él ve la solución que está propuesta, cuáles son los pros y los contras. Y en cuanto a la Asociación de Fiscales, solicitarles si es que ellos han hecho algún estudio comparado con otros sistemas. El caso del sistema español, una persona para ser fiscal tiene que estudiar 4 años, además de después de ser abogado son 4 años, bastante exigentes y no todos pueden llegar a ser fiscales. Si es así, ¿cuál es el tiempo de formación que estiman ellos adecuado debiera existir? Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Pugh. Yo quería en realidad referirme a algunos temas que planteaba el señor Cordero y también los que planteó el presidente de la Asociación de Fiscales. Pero quiero empezar haciendo una reflexión respecto de este último, ¿no? Creo que las cifras que nos entrega nos ponen ante una situación clara y ante lo que justifica, a mi juicio, que haya un Ministerio de Seguridad Pública y un mayor control sobre los temas de seguridad pública, porque este se ha convertido en uno de los primeros problemas del país. Yo quiero decirlo francamente, yo que estuve en la Organización de Estados Americanos, que probablemente la cifra de 5,7 por cada 100.000 habitantes me hubiera parecido más bien pequeña en algunos países, que llegan hasta 100. En algunas ciudades de América Latina se llega a 100 por cada 100.000 habitantes. Pero en términos comparativos con lo que nosotros hemos tenido, lo que teníamos hace algunos años, lo que provocaba gran orgullo nacional, de las bajas tasas de mortalidad que eran inferiores a las de Canadá, incluso en esa época, hoy día estamos realmente en una situación que amenaza salirse de control, no solamente por lo que hablamos acá de las cifras que nos ha entregado don Francisco, que me parecen fundamentales, sino también por lo que uno ve día a día, ¿no? Que son los temas de la ocupación de territorios por parte del crimen organizado, tanto a nivel, generalmente se habla de las drogas, pero también a nivel de las armas, incluso del comercio ilícito, y otra serie de asuntos que realmente tienen plagadas nuestras ciudades. Entonces yo creo que estamos ante un problema serio y aquí me refiero al punto de que hablaba don Luis Cordero. ¿Cuál es la diferencia entre este proyecto, por lo menos lo que queremos en este proyecto y lo que queríamos en el otro? La verdad es que lo que queremos en este proyecto nuevo es que haya un control civil sobre la policía que permita también discernir cuáles cosas son útiles y cuáles no son útiles. Por ejemplo, me llamó la atención las cuatro recortes de prensa que nos presentó don Luis, y uno de los cuales decía: a Carabineros nadie le dice cómo se distribuye su gente. No. Yo creo que el Ministerio de Seguridad Pública debería saber exactamente cómo se distribuye la fuerza policial y tomar control de esos temas. Yo eso, como veo que asiente el subsecretario, creo realmente que eso ha estado muy claro siempre para él, sobre todo en las cosas que le he escuchado. Esta idea de que decir que tiene que haber efectivamente un ministerio que es más que nada un ministerio de las policías, en realidad, desde que decidimos que los temas de seguridad
los temas de catástrofes y cuestiones ambientales, etcétera, deberían estar en otra parte. Este es un ministerio que está necesariamente vinculado con las policías y con la gestión de las policías y que hace responsable a la autoridad de gobierno, es decir, efectivamente responsable, ¿no? Porque yo siempre pensé que hay dos formas de entregar las cosas, ¿no? Una es que uno dice, bueno, esto depende del Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior tiene una cantidad muy pequeña de gente trabajando en el área de seguridad pública. Entonces, Pentrato puede tener un montón de atribuciones, pero si no tiene gente con que ejercerla, al final termina haciendo lo que efectivamente dijo un subsecretario, que no era del actual gobierno, sino de mi sector. Uno al final no tiene más alternativa que creer lo que dicen ellos, porque ellos tienen todas las herramientas para saberlo. Pero para eso tiene que tener un mínimo de control sobre ellos. Entonces yo soy muy partidario de este ministerio por eso, y quería comentar eso. Yo creo que realmente la cantidad que nos da de don Francisco de homicidios consumados, de homicidios en prisión, me parece bien impresionante. No tenía ni siquiera noción de esa cifra, es realmente tremenda. Como lo es también el tema de la cantidad de personas destinadas al seguimiento del delito, que es propiamente los fiscales los que tienen que investigar esto. Y creo que tenemos que introducir en la ley alguna forma de vínculo que, respetando la autonomía de la Fiscalía Nacional y del sistema, de todo ese sistema, al mismo tiempo coordine adecuadamente la acción de las fiscalías con la acción de las policías en una verdadera política integral de seguridad pública. Así que yo la verdad es que le agradezco mucho su presentación, más que si ustedes quieren comentar algo sobre esto, con mucho gusto, pero yo más bien quería decir que creo que estas intervenciones nos ponen en un buen camino. Muchas gracias. Senador Quintana, por favor. Sí. Está bueno eso. Y senador, el subsecretario, cuando quiera pedirme la palabra, también no hay problema, ¿no? Gracias, presidente. Efectivamente, yo también quería pedir por su intermedio la opinión del subsecretario, porque compartiendo gran parte de lo que ha planteado especialmente el representante de los fiscales, nosotros escuchamos, entiendo que el 23 de noviembre, al fiscal nacional Abbott, y frente a esta interrogante de la creación de esta nueva gobernanza para la seguridad pública, que de por sí es una entidad bastante robusta, cómo eso puede impactar en una persona, en una entidad, ¿no es cierto?, como es el Ministerio Público, que tiene un rol distinto, por supuesto, que es la persecución criminal, el encabezarla, pero es imposible que no pase nada con el Ministerio Público. Y más bien yo de la opinión, de la intervención del fiscal nacional, que por supuesto él apoya este proyecto, no entró en los detalles que entró don Francisco. Yo creo que hay que valorar, especialmente la cantidad de fiscales que se requieren, adicionales. La escuela de formación también parece un tema muy relevante, y esto no es algo nuevo, esto surgió incluso poco después, probablemente hace 2 décadas, en el marco de la misma reforma procesal, pero yo creo que es un tema del cual tenemos que hacernos cargo, porque hay problemas también en la conducción de las investigaciones. Pero quisiera detenerme, y ahí quisiera también la opinión del señor Cordero, por supuesto el subsecretario, respecto a la dependencia. Se plantea la dependencia orgánica versus la dependencia funcional, que la ejercería en este caso el Ministerio Público. Y claro, está también la posibilidad, incluso más allá del debate presidencial, lo que puede ocurrir el próximo domingo, tiene que ver con lo que está discutiendo la Convención Constitucional. Y hay una corriente también, una tendencia de ir entregando mayores atribuciones a los gobernadores regionales, un poco en la línea planteada el senador Piu. Entonces, aquí se nos podría generar un problema mucho más complejo. Si no resolvemos bien en este proyecto la dependencia orgánica, que es el nuevo ministerio, y particularmente la Subsecretaría de Seguridad Pública, que es la que tiene la supervigilancia, lo dice clarito el proyecto, de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Pero está quien guía las investigaciones, y qué pasaría también con esta función más desconcentrada de los gobernadores, y a eso agreguémosle algo con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, que es la creación de las secretarías regionales ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Si pudieran referirse los invitados a ese punto, le agradecería mucho. Intervención del señor senador, antes de darle la palabra a nuestros invitados. Bueno, don Luis Cordero, en primer lugar, para ir en el mismo orden en que estuvimos. Muchas gracias por su intermedio. Trataré de responder brevemente las preguntas. En relación a la pregunta del senador Moreira, mi advertencia es
que este proyecto no invisibilice la situación o los efectos que produce sobre el Ministerio del Interior. O sea, es un proyecto que está focalizado en seguridad pública y eso es correcto. Yo en ese punto no tengo objeción, sin perjuicio de las advertencias posteriores que realizaré. Sin embargo, el mensaje descansa sobre algunos supuestos que jurídicamente son errados. Uno de ellos es que el ministro del Interior es jefe de gabinete. Una cosa es la práctica institucional del modelo presidencial chileno y otra cosa son las figuras jurídicas que en propiedad corresponden. El mensaje atribuye demasiada relevancia política al Ministerio del Interior, que genuinamente en los hechos la tiene, pero yo solo quiero recordar que el orden de prelación en Chile es consecuencia de la ley de ministerio del año 1927. Entonces, asumir una cierta estructura del régimen de gobierno, en rigor lo que podría hacer es invisibilizar los efectos que tiene sobre el Ministerio del Interior. Es decir, lo voy a plantear en los siguientes términos. Podemos poner muchísimo foco en el Ministerio de Seguridad, pero hay un efecto colateral que tiene el Ministerio del Interior que me parece que es relevante, entre otros porque, al igual que el proyecto del 2006, lo deja focalizado en algunas cuestiones como catástrofe. Hay, sin embargo, otra cuestión que es bien importante, y ambos proyectos en el tiempo se hicieron cargo, que es la distinción orden público, gobierno interior versus seguridad. No solo está en juego el tema de seguridad pública, está también la mantención de los bienes del Estado, etcétera. Hay una cantidad de prácticas y de aplicaciones instrumentales que se realizan al amparo de la legislación vigente en la actualidad que se hacen muchísimo más complejas a nivel territorial, por la manera en que tenemos diseñada la estructura. Mi única advertencia ahí, senador, son los efectos sobre el Ministerio del Interior. Eso es algo que yo creo que uno debiera mirar con cierta precaución. En relación a lo que plantea el senador Piu, es correcto su inquietud, senador, entre otras cosas porque el proceso de descentralización nuestro ha sido históricamente imperfecto. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en la distribución de los temas de seguridad pública es ese debate, ¿no? Está desde la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad en su oportunidad, pero también de la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno Regional. Este proyecto, al igual que el del año 2006, esto es bien relevante porque no tiene que ver con gobiernos, esto tiene que ver con la discusión del Congreso. En ambos casos, el Congreso recibió como propuesta la creación de figuras de las seremías, ¿no? Y de hecho, tanto en el proyecto del 2006 como en el de ahora, las reglas que están vinculadas a la gestión territorial, ¿no?, están basadas en una cierta coordinación a propósito de las competencias del delegado presidencial. En un modelo institucional donde yo concentro orden público con seguridad, la figura del ex intendente, del delegado, tiene una cierta economía de ámbito que la hace más plausible. En un modelo que lo separa, ¿no?, hay un problema de coordinación. Y esto es bien relevante por lo siguiente, porque todo lo que revela la práctica institucional, y entiendo por ella lo que revela la jurisprudencia administrativa y la jurisprudencia judicial, son conflictos de coordinación a nivel territorial que uno al menos debiera tenerlos claros. No se resuelven pura y simplemente con convenios de colaboración como el proyecto plantea. Por cierto, no es responsabilidad de este proyecto, esta también la idea que estaba el año 2006. La diferencia es que en el proyecto del 2006 no teníamos una reforma en materia de descentralización como la que hemos tenido y la que probablemente vamos a seguir teniendo producto del debate que quede tras las reglas de la nueva Constitución. Yo sí me gustaría hacer un comentario, señor presidente, a su observación, senador. El proyecto del 2006, cuando uno lee con detención, tenía exactamente el mismo propósito que usted indica hoy día, que existiera control civil por parte de las policías. Entre otras por las imágenes que mostré ahí, hay otros recortes de prensa que uno podría utilizar. Sin embargo, la pretensión normativa del proyecto del año 2006 en el camino se diluyó. O sea, mi única advertencia es que la misma pretensión de hoy es la misma pretensión que teníamos en el 2006. Y que por las razones de la discusión legislativa, que tuvo distintos avatares y distintos acuerdos, generó esa controversia. Y lo dejo solo como advertencia, es mi responsabilidad solo advertir que durante esa tramitación legislativa, esa potencia inicial en el camino se perdió. Y por lo tanto quedamos con una regla que de hecho lo que provoca es una situación relativamente absurda. Y la situación que provoca es
que las policías tienen ciertas autonomías operativas y el Ministerio del Interior carece de competencias directas sobre ellas, en el fondo, no en términos operativos, sino que en términos de supervigilancia, ¿no? Es más, si uno mira las leyes de presupuesto, las glosas de las leyes de presupuesto del último año, en particular la de la ley de presupuesto vigente, ha glosado obligaciones en la partida de la ley de presupuesto de Carabineros y del Ministerio del Interior para rendiciones de cuentas de la policía. Lo que no sabemos es si se han rendido cuentas efectivamente en base a esas glosas presupuestarias, es decir, la estructura institucional en la cual hoy día descansa el proyecto, o sea, la ley, hace que el Ministerio del Interior tenga una cuestión declarativa que tiene poca eficacia, ¿no? Y por eso mi advertencia, el proyecto del 2006 buscaba el mismo propósito que el que tiene ahora. ¿Y por qué eso importa? Por la última pregunta que está vinculada a la del senador Quintana y también a la del senador Insulza. Hay una cuestión que viene replicándose en el debate normativo nuestro desde la reforma procesal penal, que son los temas de la doble dependencia, la orgánica y la funcional. No quiero decir con esto que lo que ha dicho la Asociación Nacional de Fiscales no sea correcto. Lo que estoy diciendo es que este es un debate que está inserto primero en la reforma constitucional que da origen al Ministerio Público, después con la discusión del Código Procesal Penal y en tercer lugar con la dictación de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Este es un tema que tiene bastante tiempo y que tiene que ver con la discusión esencialmente a cuáles niveles de dependencia institucional corresponde. Y este es un problema estructural que, manteniendo esa doble dependencia, la vamos a seguir teniendo. Y solo quiero recordar que el origen de esa doble dependencia es producto de que la reforma procesal penal buscaba tener una policía para la investigación y que en el camino el Congreso decidió, conjuntamente con el Ejecutivo, que había que utilizar las capacidades instaladas que existían en la administración, es decir, Carabineros y la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, hay un efecto agregado que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, pero que en estricto rigor es resultado de un marco regulatorio que es distinto, ¿no? Que viene de otro marco y de otra definición regulatoria y que, por cierto, uno debe tener en consideración, entre otras, porque si no se dan estos problemas, no solo de doble dependencia, sino que además de objetivos y de rendiciones de cuentas por separado. Pero es un conflicto que nosotros tenemos en la actualidad, que ni siquiera es responsabilidad de este proyecto en particular, sino que de una cierta estructura del modelo institucional desde el diseño de la reforma en adelante. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus expresiones y vamos a dar la palabra ahora a don Francisco. Gracias. Sí. Voy a empezar, si me permite, por lo que acaba de decir el profesor Cordero respecto de estos objetivos distintos, digamos, de la policía y el Ministerio Público, porque creo que él apunta a un aspecto que es neurálgico. Lo voy a poner como un ejemplo, señor presidente. El gran indicador de gestión de la policía es la detención. Si un policía detiene a hartas personas, es un buen policía desde el punto de vista de su indicador de gestión. Del punto de vista de la persecución penal y de la visión estratégica de un proceso penal, para nosotros con la detención empieza el proceso penal. Muchas veces. Empieza el proceso penal, no termina. Cuando el policía termina, nosotros empezamos. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una simetría, una sincronía en lo que son los objetivos del policía y los objetivos del fiscal. ¿Qué es lo que hemos planteado nosotros y que lo ha planteado también la Fiscalía Nacional muchas veces? Hay que tratar de caminar hacia un acercamiento, una eliminación de la brecha de determinados indicadores de gestión, en el cual el policía entienda que su trabajo no terminó con la detención, desde el punto de vista de la resolución del conflicto penal, sino que va a terminar en un juicio. Y por lo tanto, ese policía tiene que tener la mirada no puesta en la detención, sino puesta en el resultado del juicio. ¿Qué participación nosotros tenemos? ¿Qué incidencia nosotros tenemos como fiscales respecto de las policías en esa materia? Ninguna. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Hay que apuntar hacia que los objetivos estratégicos, en este sentido de la persecución penal, policía y fiscalía, caminen de la mano. Eso respecto de lo que plantea Luis Cordero. Señor presidente, pero no quiero aburrirlo, pero le voy a señalar dos datos más.
no lo expuse. Respecto a las tasas de homicidio, que bien que de alguna manera esto llame la atención. No solo ha aumentado la tasa de homicidio, señor presidente, ha bajado la tasa de esclarecimiento de los homicidios. Si usted me pregunta hace 20 años atrás si un homicidio no era esclarecido, era muy raro. Los homicidios eran esclarecidos más del 90%. Fíjese, 2016, 84,4% se conoce el imputado, el 2016. El 2020, 67,3% se conoce el imputado. Es decir, ha bajado la tasa de esclarecimiento en cerca de 20 puntos. ¿Por qué? Esto lo digo de manera intuitiva, lo reconozco. Porque está ligado al narcotráfico, a los controles territoriales, a la absoluta descontrol. Mira la paradoja, hablamos de ley de control de armas, podríamos hablar de la ley de descontrol de armas. O sea, hay un absoluto descontrol en el tema de las armas. Hoy día se cometen más delitos con armas de fuego en los sectores sur de Santiago, en el sector norte de Santiago, de Venezuela, solo por poner la región metropolitana. Y algo que le va a interesar, señor presidente, la mayoría de los privados de libertad en Chile son privados de libertad cumpliendo condena por robo, más del 50%. Pero en Arica, en Iquique y en Antofagasta, esa tendencia se rompe. ¿Sabe usted cuál son la cantidad de personas que están, porcentaje me refiero, privadas de libertad por qué delito en Arica, Iquique y Antofagasta? Por droga. El ranking, el número 1 es droga. Después robos, después homicidios, después armas. Esos son los 4 delitos del ranking de los privados de libertad. Voy a responder la pregunta y con esto voy cerrando respecto de la formación, que es un tema, creo que capital para los fiscales. Mire, cuando la reforma procesal penal llegó a Santiago, y aquí nuevamente Santiago es Chile, que es lamentable que todavía Santiago sea Chile, cuando llegó a Santiago, acá la secretaria general, quien habla, en 2004, el 1 de octubre, llegamos al Ministerio Público, tuvimos 600 horas de capacitación en el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Prácticamente 8 meses de lunes a viernes en clases de 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Pero eso es aislado, 250 fiscales que llegaban más o menos, puedo equivocarme en algún más, que llegaban a Santiago. Pero todos los fiscales que se fueron incorporando y otros atrás no tuvieron esa formación. Nosotros no tenemos una visión de mira, yo le decía, tanto tiempo. Nosotros sabemos que los jueces, creo que son 8 meses que están en la academia judicial, pero dedicados exclusivamente a formarse. Hoy día, hay que reconocerlo, hay una unidad en la Fiscalía Nacional de Academia, que se llama Academia de Fiscales, pero que da cursos. Pero eso no significa que cuando yo voy a un curso me libere de realizar las audiencias, de realizar las investigaciones. Por lo tanto, aquí hay un problema complejo que yo no atribuyo al fiscal nacional ni a la Fiscalía Nacional, atribuyo al Estado. Que el Estado se haga cargo de formar fiscales para que también luego exigirles resultados. Señor presidente, el tema finalmente terminamos siempre con lo mismo, digamos, un fiscal cada 25.000 habitantes, un carabinero cada 350 habitantes. Por supuesto, Carabineros se dedica a 1000 cosas más que nosotros. Pero ahí tenemos también una brecha y alguien apuntó muy bien. Hay un problema de la distribución de los recursos. Porque si hay un carabinero cada 340.000 habitantes, uno podría entender de que si hay una población X en una región X, en una comuna X, debería haber tantos carabineros. Y nosotros sabemos que eso no es la realidad que miramos en nuestro país. Por lo tanto, creo, señor presidente, de nuevo agradecer esta posibilidad y oportunidad, pero también quedar y señalar por parte de los asesores fiscales del directorio, quedar a disposición de la comisión en todo aquello que nosotros podamos aportar en este proyecto de ley y en otros, que en definitiva tienen que ver con que el país y el Estado de Chile se haga cargo de un tema tan relevante como la seguridad pública, en que creemos que la voz de los fiscales es muy importante. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Francisco Bravo, por sus informaciones y todas sus opiniones. Esperamos que tengamos una oportunidad pronto de volver sobre los temas que nos ha planteado hoy. Bueno, yo voy a darle la palabra ahora al señor subsecretario, don Juan Francisco Gali. Perdón, sí, tiene razón. Doña Marta Herrera, que representa al ministerio, aquí al Ministerio Público, le vamos a dar la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Quería intervenir por el comentario del senador Quintana, que se refería a la intervención del fiscal nacional y particularmente lo que ha señalado el día de hoy la Asociación de Fiscales. El día que intervino el fiscal nacional se refirió en términos generales a la valoración que nosotros tenemos de parte del proyecto en general. Particularmente se señaló, y queremos insistir en ese punto, que todas las materias que en definitiva se definan como competencia del Ministerio de Seguridad Pública deben considerar de forma esencial, por supuesto, en este todo armónico del que aquí se ha hablado, la función de persecución penal que le corresponde al Ministerio Público. Como era una referencia más bien en general, se envió un oficio por parte del fiscal nacional al honorable presidente, donde se da cuenta de las normas en particular, observaciones a las normas en particular, y quisiera señalar que ellas corresponden exactamente a las que ha señalado el presidente de la Asociación de Fiscales, es decir, entender que acá los temas de persecución penal al día de hoy le corresponden al Ministerio Público como órgano autónomo del Estado. ¿Ya? Lo que nosotros valoramos particularmente es que, y vamos a insistir en esa necesidad, es que entendamos que este problema es más amplio, o el sistema en general es más amplio. Están los temas de prevención, están los temas de persecución penal y están los temas de reinserción. Y creemos que es una buena oportunidad para tratar todos conjuntamente sin perjuicio de que entendemos que los temas de reinserción están radicados en el Ministerio de Justicia, pero para hacerse cargo correctamente del fenómeno criminal creemos que deben abordarse conjuntamente. Y en ese sentido nosotros dijimos e insistimos ahí que en materia de persecución penal necesariamente la Fiscalía tiene que estar presente porque es una función que le corresponde al Ministerio Público. Ahí surgieron particular. También quería referirme a este punto, perdón, pero a este punto que señalaba el profesor Cordero. A nosotros nos ha parecido siempre un tema absolutamente trascendental. Tuvimos la oportunidad de participar en una comisión de seguridad a la que convocó el Ministerio del Interior y siempre hemos insistido en lo mismo y la Asociación de Fiscales lo graficaba muy bien a propósito de la meta de las policías, del caso policialmente resuelto con la detención, cuando ahí no hay nada resuelto, versus lo que es realmente nuestra función, que es el caso judicialmente resuelto, que es a lo que aspiramos. Pero el problema estructural ahí es algo que no debiera dejarse de lado en esta discusión, y a ello aludía el profesor Cordero, la dependencia orgánica y la dependencia funcional. Esta dependencia funcional que las policías tienen respecto de las fiscalías, que es bastante más normativa que lo real que se puede plantear. En definitiva, las policías cumplen las instrucciones de los fiscales para efectos de que tengamos una correcta persecución penal, pero si no las cumplen, ¿qué pasa? Si no dependen de la Fiscalía, si no dependen del Ministerio Público. Ese ha sido un problema que hemos tenido siempre y en definitiva hemos tenido que cargar con responsabilidades que son del sistema, pero muchas veces no particularmente de los fiscales. Todos, por cierto, tenemos responsabilidades en el éxito del sistema de justicia criminal, pero todos debemos asumir también nuestras responsabilidades. En el caso de las policías, recién en el año 2015, si no me equivoco, se incorporó una norma que establece la posibilidad de que puedan responder administrativamente, es decir, tener responsabilidad administrativa las policías por falta de cumplimiento de las instrucciones de los fiscales, pero es una norma que en definitiva nunca se ha operativizado, que en definitiva sigue ahí sin aplicación porque también es sumamente abstracta. Lo cierto es que las policías no dependen de la Fiscalía. No estoy planteando directamente una dependencia, pero quiero que tengamos claro ese diagnóstico que lo ha señalado el profesor Cordero, que lo ha señalado la Asociación de Fiscales y que debiera, nos parece, constituir un tema central en este debate, que parece ser una oportunidad muy buena para abordar los distintos problemas que, en definitiva, el sistema en la actualidad
plantea. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doña Marta, por su intervención. Yo creo que está claro que el tema de la dependencia y la necesidad de una cierta vínculo funcional mucho mejor de la Fiscalía con las policías es indispensable. Así le agradezco que ustedes nos hayan puesto expuesto este punto de vista también. Le doy la palabra al señor subsecretario, don Juan Francisco Gali Basili. Gracias, presidente. Muy breve, pese a que son varios temas los que se han tratado en la sesión. Saludarlo a usted y a los miembros de la comisión y a los invitados también que están presentes. Presidente, yo creo que aquí hay que ir y por eso nosotros tratamos de ser explícitos en el mensaje, porque a veces confundimos objetivos. El objetivo del Estado debe ser la prevención de los delitos, es decir, que la gente no se vea afectada en su integridad física, su vida, su propiedad, su honra, su indemnidad sexual o lo que sea, producto de la acción de otras personas. Y ese es el objetivo. Y por eso hablamos del sistema de seguridad pública. Una de las herramientas, uno de los instrumentos sociales que se dota, de la cual se da toda la sociedad y el Estado, es la persecución penal. Y tal como lo decía bien la Asociación de Fiscales, cuando hay homicidio dentro de las cárceles, presidente, pareciera que entonces el fin último de la persecución penal, que es privar de libertad a una persona, resulta totalmente inefectivo. Entonces, presidente, y más todavía cuando uno ve la experiencia en otros países, donde las cárceles en Brasil, en México, son dominadas por las organizaciones de crimen organizado, o como en Ecuador, no sé si lo habrá recibido, presidente, pero el drama que se vive en las cárceles de Ecuador es total, donde las organizaciones criminales dominan ese territorio como si fuera parte de un territorio ajeno al Estado. Bueno, parte de eso también hemos vivido en nuestro país cuando descubrimos, ¿no es cierto?, las cárceles VIP o las celdas VIP dentro de las cárceles. Y ahí el ministro Larraín tomó una decisión de intervenir eso y hoy día estamos trabajando en tener centros de educación y trabajo, pero también cárceles de alta seguridad. Entonces, presidente, no confundamos las cosas porque pareciera aquí que el único objetivo del sistema de seguridad es hacer más efectivo el trabajo del Ministerio Público. Yo creo que esa es una de las herramientas, Entonces, hay una confusión cuando se dice aquí, ¿no es cierto?, que la Asociación de Fiscales debería ser parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública o incluso el Ministerio Público. Presidente, si hay algo que distingue a lo que a uno le enseñan en Derecho Administrativo, y ahí que me corrija el profesor Cordero, pero lo que hace la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado es distinguir el rol de formulación de política pública del rol de ejecución de política. La formulación de política pública lo que apunta es a obtener objetivos de bien público, en este caso la seguridad, traducida a la seguridad como evitar el daño producido por otros a personas. No meter preso gente, evitar el daño. Y por lo tanto tendríamos que focalizar en cómo evitar el daño, no en cómo meter preso gente. Si meter presa gente es una de las herramientas y es efectiva para evitar el daño, bueno, persigámoslo con todo. Pero no siempre es así. Y por lo tanto, presidente, y además aquí hay una confusión quizá, respecto a la persecución penal, lógicamente en ninguna parte el proyecto de ley pretende sustituir la función ni darle directrices de persecución penal al Ministerio Público. Pero el Ministerio del Interior tiene rol de persecución penal y tiene política de persecución. El Ministerio del Interior, por ley, es querellante en causas de orden público, en determinados delitos, e incluso tiene la atribución exclusiva de iniciar las causas por ley de seguridad del Estado. Está bien, hay algunos que lo quieren derogar y que quitar esa atribución al Ministerio del Interior, pero hasta ahora es ley vigente y por lo tanto tenemos que ejercerla y tenemos que ejercerla con alguna lógica de persecución penal. Incluso yo creo, presidente, tengo la convicción, ahora podríamos avanzar en eso, pero después de haber tenido mucha experiencia en materia de control del orden público, creo que el derecho penal del orden público, y así lo es en alguna experiencia comparada, es distinto de naturaleza al resto del derecho penal, porque uno esperaría que en el control del orden público uno tuviera penas definitivas muy bajas, pero el efecto del control del orden público fuera
inhabilitar temporalmente a la persona que está participando en los desórdenes y eventualmente en delitos. Y eso es un poco lo que se hace, o sea, todos los protocolos nuevos que lo que hacemos con aseguramiento de evidencia es justamente poder tener la mejor evidencia para poder presentar al día siguiente en la audiencia de control de detención la mayor cantidad de evidencia respecto de los hechos que ocurrieron la noche anterior. Presidente, yo fui testigo todas las noches de ese Festival de Viña del año 2020, donde los carabineros procedían durante toda la noche en esta región y hasta las 4 de la mañana estaban redactando partes para que esas personas detenidas en los incidentes de suma gravedad ocurridos en el centro de Viña del Mar fueran puestos a disposición de la justicia al día siguiente y no quedaran libres porque habían cometido serios delitos. Pero para eso había el mismo carabinero que había estado procediendo desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la mañana, tenía que sentarse en un escritorio, y yo fui testigo de eso, a redactar el parte con las fotografías, con los videos, etcétera, etcétera, para que a las 10 de la mañana se le presentara ese parte al juzgado de garantía. Entonces sí hay persecución penal desde el Ministerio del Interior, presidente, y es lógico que lo sea, y obviamente uno debe hacer la interpretación, y creo que lo lógico es hacerlo así, de este proyecto de ley en consistencia con la Constitución, no atribuyéndonos naturalmente funciones que son propias al Ministerio Público. Respecto a las dependencias de las policías, presidente, podemos discutir muchísimo, pero insisto, si es que nuestro objetivo es la seguridad pública y no la persecución penal exclusivamente, a mí no me resulta muy razonable que las policías pasen a depender de el que está a cargo de una fase siquiera del sistema de seguridad. El sistema de seguridad tiene distintas fases: la prevención, donde hay distintos organismos a cargo; el control, donde no solo son las policías, presidente, el control de las armas está a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional; el control del borde costero está a cargo de la Policía Marítima; el control de los aeropuertos está a cargo de la DGAC. Entonces, presidente, todos esos organismos deberían depender de la Fiscalía para poder perseguir los delitos que se cometen en el mar, por ejemplo. Creo que confundimos niveles y confundimos roles en cada uno de esta discusión, y por lo tanto yo creo que es correcta que haya esa distinción. Sí, omitió la Asociación de Fiscales el hecho de que efectivamente, de acuerdo con el último informe del Ministerio Público, ha habido un aumento en los delitos de homicidio el año 2020, pero el año 2021 han caído respecto del año 2020. Y por lo tanto, más que hacer una proyección simplemente aritmética, ¿no es cierto?, de que si es que la tendencia al alza se mantuviera ad eternum, lo que hay que hacer es tratar de interpretar correctamente por qué hubo un alza en los delitos en el último tiempo. Sí, solamente... Sí, un detalle nomás, presidente. El año 2015 hubo un aumento de dotación de los fiscales que significó 16.000 millones anuales, con 577 personas adicionales para el Ministerio Público, presidente. Entonces, yo creo que es importante que ese aumento de dotación en las capacidades para el Ministerio Público también respondan a cómo el aumento de la demanda de seguridad del resto de la ciudadanía en todos los ámbitos. Eso nomás, presidente. Bueno, yo lamento no poder proseguir esta discusión, porque tendría muchas cosas que sé, probablemente, seguramente también don Francisco Bravo y otros senadores, pero tenemos 10 minutos para votar este proyecto tal como está acordado el día de hoy. Yo voy a sugerir, como lo hacemos siempre, que los señores senadores que quieran fundamentar su voto puedan hacerlo de manera muy breve, concluyendo con el voto del presidente. Así que vamos a pedirle al señor secretario que nos tome la votación. Perfecto, presidente. Se pone en votación en general el proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Senador Piu. Señor presidente, brevemente, tal como lo señaló, fundamentaré mi voto. Creo que el mensaje del presidente para crear el nuevo Ministerio de Seguridad Pública y también los consejos de seguridad pública es muy importante y relevante para el país. Este es el inicio de la verdadera modernización del Estado. Queda pendiente, obviamente, cuál va a ser la estructura del nuevo Ministerio del Interior, ese es otro tema a debatir, pero de la forma en que está expresado, para dar una solución integral, interagencial y con interoperabilidad, creo que tiene todos los elementos necesarios. Creo que se ha escuchado las diferentes partes, hay ciertas áreas que obviamente tendremos que revisarlas y para eso está precisamente el trabajo que tendremos que hacer en comisión con indicaciones.
pero el proyecto en sí merece, a mi modo de ver, todo el esfuerzo realizado transversal. Y yo quiero destacar que este es un esfuerzo que se comenzó desde el inicio de este gobierno. Se formaron diferentes comisiones que fueron avanzando y hemos llegado a un acuerdo transversal, porque en temas de Estado no nos podemos perder, y yo creo que el Senado es el que tiene que dar el ejemplo. Por eso, señor presidente, voto a favor. He dicho, muchas gracias. Senador Moreira. Yo creo que se ha dicho prácticamente todo. Yo valoro que el gobierno del presidente Piñera haya enviado este proyecto, que exista transversalidad en cuanto a aprobarlo, pero fundamentalmente decirte que este es un avance muy importante y no hay ni ley ni ministerio perfecto, pero es un avance de una situación que tenemos que asumirla, como bien lo ha dicho el senador Piu, tenemos que asumirla como una cuestión de Estado. Y creo que este ministerio, que va a ser una cosa nueva, bueno, tenemos que implementarla de la mejor manera y por eso mismo yo voto a favor. Senador Quintana. Gracias, presidente. Esta es una discusión de larga data, diría yo. Algo también se refirió a ello el presidente de los fiscales. Efectivamente, desde antes de la promulgación de la ley 20.502 del 2011, se viene discutiendo respecto de cuál es la mejor gobernanza para sostener, ¿no es cierto?, una institucionalidad para enfrentar, ¿no es cierto?, los temas de seguridad, para conducir las policías, pero entre muchos otros objetivos. Ese no es el único, digamos. Es que recae, como decía hace un rato, en la subsecretaría de Seguridad Pública en esta propuesta. Yo creo que aquí hay un objetivo que es bien ambicioso, quiero decirlo, y recién el subsecretario también lo mencionaba, al hablar de cómo evitamos los peligros, cómo evitamos los riesgos. Yo creo que eso es interesante porque más bien nos sitúa en lo que es un paradigma más próximo a la seguridad humana que a la tradicional de la seguridad ciudadana, que ha sido, yo diría, la tónica fuerte durante las últimas décadas. Aunque hay actores políticos estos días que más bien nos quieren retrotraer a la lógica de la seguridad nacional, que es un concepto de la Guerra Fría, que es un concepto del enemigo interno y que evidentemente por esa vía no hay ninguna posibilidad de encontrar solución, ¿no es cierto?, a los problemas de seguridad tan crecientes y extendidos en todos los ámbitos como se ha discutido en esta sesión. Entonces, yo creo que es interesante esa mirada, es ambiciosa, creo que el proyecto lo dice textual. Queremos hacernos cargo de evitar todos los riesgos que afectan a las personas. Incluso, dice, superando la lógica de la prevención del delito. O sea, claro, nosotros en Chile ni siquiera hemos logrado tener eficacia. Yo creo que en esto hay bastante documentación de que hemos fracasado. Yo sé que el subsecretario esto no lo comparte, pero que hemos fracasado en la prevención, entre otras cosas, por lo que ha pasado con la policía, especialmente la policía de Carabineros, y se justifica, y probablemente gran parte de eso no es responsabilidad de Carabineros. Es la manera como finalmente se fue acomodando esta nueva institucionalidad de persecución penal y el rol que le cupo, y donde hay un porcentaje importante de los funcionarios, de los efectivos policiales que están en tareas investigativas, y hay un rol importante de funcionarios que están en la labor preventiva, y esa de alguna manera se ha descuidado. Yo creo que es una discusión todavía pendiente. Me imagino, presidente, que la discusión en particular de esto no va a ser nada fácil, por algunos temas que incluso hoy día nuestros invitados han mostrado. Pero de todas maneras creo que esto es un avance, creo que es necesario, siempre va a ser conveniente tener una institución a cargo de la seguridad pública, de un sistema tan complejo como es hoy día la seguridad pública, con nuevas amenazas efectivamente, con foco, con alta especialización, que hoy día no existe. Hoy día no existe, yo lo he dicho muchas veces, creo que la única persona que veo en el gobierno, el que se podrá molestar, en el Ejecutivo, es el subsecretario Gali, pero en general veo que tenemos carencia de personas, de elementos con alta especialización en esto. Yo creo que ese va a ser el desafío del nuevo ministerio. Voto a favor. Senador Pizarro. Presidente. Bueno, yo brevemente no voy a referirme tanto a los contenidos del proyecto, sino a algún par de cosas que quedaron en el tintero. Para mí esto es un gran momento poder votar este proyecto. Yo soy partidario. Es poco común que los ministros busquen deshacerse de atribuciones, ¿no? Pero yo fui muy partidario cuando era ministro del Interior de la creación de un Ministerio de Seguridad Pública. Es más, cuando dejé ese ministerio me fui convencido de que eso iba a ocurrir y fui ingratamente sorprendido cuando supe que se mantenían vinculados el Ministerio del Interior con la Seguridad Pública.
Porque para mí la seguridad pública es un servicio social, es una política social tan importante como la salud, la educación, la vivienda, etcétera. En la medida en que los ciudadanos en una sociedad urbana van teniendo cada vez más necesidades de protección que no tienen, que otros no tienen. Y como lo ha dicho muy bien, muy acertadamente el subsecretario, no solamente de protección, no solamente de que se reprima el delito, sino que se evite el delito, que se les dé seguridad y tranquilidad en el quehacer cotidiano. Y eso, a mi juicio, es una función pública muy fundamental. Y por desgracia, mi experiencia como ministro del Interior, yo en esa época es que muchas veces que si quería dedicarme a eso tenía que dejar de lado otras atribuciones u otras funciones que son reales también, aunque no estén escritas en ninguna parte. El ministro del Interior no es el primer ministro, pero es el ministro primero, como decía yo, aquel al cual recurren todos sus colegas para el día a día del gabinete, y la verdad es que esa función es muy importante de cumplir. Por eso yo espero que, como se ha conversado muchas veces, esto también se ha complementado con una fusión de los ministerios del Interior, el nuevo Ministerio del Interior con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, porque probablemente un ministerio que coordine, un ministerio de gobierno, que coordine el gabinete, tenga que tener gran parte de las funciones que hoy día tiene la Secretaría General de la Presidencia. Así que yo lo voto a favor como el puntapié inicial, como decía el senador Quintana, que esto va a ser un proyecto largamente discutido y estoy seguro que van a ocurrir otro tipo de reformas en el Estado a partir de su creación. Voto a favor. Gracias, presidente. El resultado de la votación, 5 votos a favor, ninguno en contra. Queda en consecuencia aprobado en general este proyecto de ley. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias a nuestros invitados y muy buenos días. Gracias.